Hola, muy buenos días. A continuación vamos a dar una pequeña conferencia acerca del cáncer de esófago y unión gastroesofágica, dictada por la doctora Glenna Chirinos, residente de cirugía oncológica del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Para iniciar, recordemos que la incidencia de este tipo de cáncer es mayor en países asiáticos, en pacientes del sexo masculino y en la sexta década de la vida. No debemos olvidar que para nosotros poder hablar y reconocer esta patología, lo primero que debemos tomar en cuenta es la anatomía del esófago, recordando que es un órgano situado en la región cervical, torácica y abdominal. Es entonces donde nosotros debemos conocer los reparos anatómicos y la distancia desde la arcada dental para poder ubicarnos espacialmente, sobre todo en el momento de realizar los estudios endoscópicos. En cuanto a la histología del esófago, el mismo cuenta con una mucosa, una capa submucosa, una capa muscular y adventicia. Carece de serosa. En cuanto a su mucosa, va a tener un epitelio escamoso estratificado no queratinizante. Mientras que en la unión gastroesofágica vamos a ver cómo se van a unir el epitelio estratificado no queratinizante escamoso del esófago con el cilíndrico simple del estómago. Recordemos así que en vista de la longitud de este órgano vamos a tener diferentes tipos de irrigación, drenaje venoso y drenaje linfático. La irrigación va a estar dada en su parte cervical por la arteria tiroidea inferior, rama de la subclave, y por las arterias esofágicas superiores. Además que en la parte más central o torácica vemos cómo la irrigan las arterias bronquiales y las arterias esofágicas medias, ramas de la aorta. En la parte más distal va a estar irrigada por las arterias esofágicas inferiores provenientes de las diafragmáticas inferiores y la arteria gástrica izquierda, mientras que su drenaje venoso en su parte proximal o tercio proximal va a drenar hacia las venas tiroideas inferiores y al sistema de las ácigos. En su parte torácica drena hacia las venas bronquiales y venas diafragmáticas superiores. Y en cuanto al drenaje en su área abdominal, va a ser hacia las venas esofágicas inferiores que drenan a la gástrica izquierda. El drenaje linfático superior va a desembocar en los linfonodos cervicales laterales de la cadena yugular y a la cadena que acompaña a los nervios laringeos recurrentes. En cuanto al drenaje medio, desemboca en el grupo mediastínico posterior y traqueobronquiales. Y los inferiores van a desembocar en los linfonodos gástricos superiores y de ahí a los linfonodos celíacos. Entrando ya en lo que sería el tema del cáncer de esófago y unión gastroesofágica, lo primero que debemos conocer es la clasificación celular del cáncer de esófago. El carcinoma de células escamosas va a ser el más frecuente en el tercio superior y medio del esófago, mientras que el adenocarcinoma se presenta con mayor frecuencia en el tercio inferior. Además, podremos encontrar otros tipos histológicos menos frecuentes, como es el carcinoma de células pequeñas, el sarcoma, el linfoma, el melanoma, el coriocarcinoma, entre otros. Mientras que para la unión gastroesofágica encontraremos diferentes tipos histológicos, dentro de los que se describen el adenocarcinoma asociado a esófago de Barrett, el adenocarcinoma no asociado a esófago de Barrett, el carcinoma escamoso y aquellos tumores neuroendocrinos. El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma, hasta en un 90% de los casos. Tenemos que el desarrollo de esta patología está asociada en la mayoría de sus casos a síndromes hereditarios predisponentes, dentro de los que podemos describir la tilosis, el síndrome de Bloom, la anemia de Fanconi, la agregación de Barrett familiar y el síndrome de Plummer-Vinson. En cuanto a los factores de riesgo asociados al desarrollo de carcinoma epidermoide, tenemos que dentro de los más importantes es el tabaquismo, la ingesta de bebidas alcohólicas, el consumo de alimentos ahumados o procesados, la ingesta de cáusticos, las radiaciones
a nivel de tórax o cervical en la mayoría de las veces, y la ingesta de comidas o líquidos calientes. Los factores de riesgo asociados al desarrollo de ADC de esófago van a ser la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la obesidad, infecciones por Helicobacter pylori, tabaquismo y el consumo de pescados, alimentos ahumados y conservantes. En cuanto al esófago de Barrett, tenemos que recordar que no es más que la sustitución del epitelio escamoso estratificado del esófago por un epitelio columnar que presenta una metaplasia intestinal. Es una entidad premaligna que nos va a predisponer al desarrollo del adenocarcinoma de esófago, siendo muy importante o factor determinante la displasia. Tenemos que los factores de riesgo para que un paciente curse con un esófago de Barrett van a ser enfermedad por reflujo gastroesofágico crónica, es decir, mayor de 5 años, edad mayor de 50 años, pacientes masculinos que presenten hábitos tabáquicos con obesidad central, caucásicos y que presenten algún tipo de hernia en el hiato. También es más común en aquellos pacientes que tengan familiares de primer grado con esófago de Barrett. En el esófago de Barrett vamos a ver cómo inicialmente tenemos un epitelio normal que va a presentar una injuria que posteriormente va a iniciar con una displasia y que es lo que nos va a conllevar al adenocarcinoma. ¿En qué pacientes está indicada realizar la endoscopia digestiva alta? Pues inicialmente en los pacientes mayores de 50 años y que puedan cursar con una clínica de reflujo o dispepsia de inicio reciente. En aquellos que además tengan reflujo o dispepsia persistente a pesar de haberles indicado ya tratamiento. En pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico de larga evolución, mayores de 5 años y con múltiples factores de riesgo como es mayor de 50 años, caucásico, masculino, con obesidad central o antecedentes de primer grado de esófago de Barrett o cáncer de esófago. Además de la presencia de síntomas de alarma como la disfagia, vómitos persistentes, pérdida de peso, hemorragias digestivas altas o anemias. En cuanto a los signos y síntomas, pueden ser inespecíficos y en el momento en el que se presentan con mayor agudeza, ya el paciente pudiese tener un estadio avanzado. Los principales síntomas son la disfagia, la pérdida de peso, el dolor retroesternal, síntomas respiratorios y algún otro tipo de síntomas asociados. Los estudios que debemos realizar en aquellos pacientes que tengan clínica, antecedentes o factores de riesgo son los siguientes. En primer lugar, la esofagogastroduodenoscopía es el estudio de elección, ya que realizándolo junto con una biopsia del tumor tenemos una sensibilidad diagnóstica de un 96%. Es importante documentar la localización del tumor con respecto a la arcada dentaria y a la unión gastroesofágica, además de escribir la longitud, la afectación circunferencial y el grado de obstrucción que pueda presentar, incluso si hay o no presencia de esófago de Barrett. También está indicada la cromoendoscopía con imagen de banda estrecha, que es una técnica endoscópica de alta resolución que mejora la visualización de la superficie de la mucosa sin el uso de ningún tipo de colorantes. Se basa en la profundidad de la penetración de la luz según la longitud de onda, permitiendo una mejor visualización de los patrones de la mucosa y de la vascularización superficial. El esofagograma durante mucho tiempo fue el estudio gold estándar. Sin embargo, actualmente está restringido solo en aquellos pacientes que se sospecha de fístula traqueoesofágica y en algunos casos concretos para definir la localización y extensión del tumor, en especial en aquellas neoplasias estenosantes que impiden el paso del endoscopio. Recordemos que los nuevos estudios imagenológicos nos permiten visualizar esas dos características, por lo cual el esofagograma ha quedado en desuso en la mayoría de los países del primer mundo. La ecoendoscopia es el método más exacto para poder realizar la estadificación del tumor, ya que nos permite distinguir tumores T1 del resto de los tumores, lo cual es crucial incluso para nosotros poder seleccionar a aquellos pacientes candidatos para tratamiento endoscópico o quirúrgico. Los tumores estenosantes, por supuesto, van a ser una limitación para realizar este tipo de estudio. La exactitud de la estadificación T es del 75-85% y N del 65
al 75%. La exactitud de la estadificación T es la misma para adenocarcinomas como para carcinomas epidermoides. Tenemos que la tomografía computarizada contrastada tiene una precisión diagnóstica limitada para evaluar y detectar la enfermedad precoz. Es menos precisa que la ecoendoscopia para evaluar la extensión de los ganglios locorregionales, teniendo una sensibilidad del 59% y especificidad del 81%. Es la prueba imagenológica más ampliamente utilizada en la evaluación inicial de las metástasis a distancia y nos puede permitir describir la infiltración del tumor a órganos vecinos, la afectación de los ganglios linfáticos, afectaciones vasculares, posibles fístulas esofagobronquiales, además que nos da información acerca del parénquima pulmonar y hepático. El CT-PET aumenta la sensibilidad de la detención de las metástasis a distancia incluso un 20% más que la tomografía y permite detectar metástasis de pequeño tamaño menores a 1 centímetro. No es útil para detectar la T y es limitada para la N, ya que la captación de los ganglios peritumorales y del tumor primario puede fusionarse en la imagen, dificultando su evaluación. La traqueobroncoscopia está indicada en el caso que contemos con un tumor sobre la bifurcación de la tráquea o la carina, sobre todo para descartar fístulas. Recordemos, la laparoscopia, a pesar de ser un método mínimamente invasivo, nos permite realizar estadiaje en aquellos casos donde no tengamos evidencia de metástasis peritoneales. Sin embargo, los adenocarcinomas de esófago distal y de la unión gastroesofágica, que sean T3 o T4, van a presentar aproximadamente 15% de afectación peritoneal, y es por eso que está indicada en este tipo de pacientes específicamente la laparoscopia. Por último, recordemos que aquellos pacientes que tengan cáncer esofágico a nivel cervical pueden tener adenopatías metastásicas a ese nivel, por lo cual está indicada realizar la ecografía y la PAF en el caso de algún tipo de adenopatía sospechosa. En cuanto a la estadificación, recordemos entonces que el cáncer esofágico precoz va a ser aquel que infiltre la mucosa y la submucosa independientemente de la afectación ganglionar, y en el cual vamos a englobar aquellos pacientes que se encuentran en la categoría T. La clasificación de Seward nos va a permitir describir 3 tipos de cáncer de la unión gastroesofágica. Teniendo como referencia la unión escamocilíndrica, tenemos que 1 centímetro hasta 5 centímetros por arriba de la misma tenemos un Seward 1, menor desde 1 centímetro por arriba hasta 2 centímetros por abajo el Seward 2, y desde 2 centímetros por abajo hasta 5 centímetros el Seward 3. El último, que es el tipo 3, ya se puede considerar actualmente como un cáncer gástrico según la última actualización de la TNM realizada en el año 2017. Recordemos que para nosotros poder hacer nuestra estadificación tenemos que evaluar las características del tumor, los linfonodos comprometidos o no, y si existe metástasis a distancia, además del grado histológico. No olvidemos entonces que en el tipo 1 tenemos 1A, que nos habla de invasión de la lámina propia o muscular de la mucosa, y el 1B invade hasta la submucosa. Esto va a ser muy importante en el momento de decidir el tratamiento del paciente. La estadificación va a variar para aquellos pacientes que cursan con carcinoma de células escamosas versus los que tienen adenocarcinoma. En cuanto al tratamiento recomendado, pues inicialmente hablaremos del manejo endoscópico en el cáncer precoz, en el cual podemos realizar mucosectomías, ablación con radiofrecuencia, disección endoscópica de la submucosa. Pero ¿cuáles son los pacientes en los cuales se indica este tratamiento? Pues en aquellos donde tengamos afectación limitada de la mucosa o submucosa superficial, sin afección vascular o linfática, que no exista ningún tipo de afectación ganglionar. En los casos en los cuales exista esófago de Barrett subyacente, es preciso erradicarlo por completo.
También hay que tener en cuenta que el tumor debe medir menos de 2 centímetros y debe ser bien diferenciado y no ulcerado. Las esofagectomías van a ser el tratamiento quirúrgico de este tipo de tumores. La primera esofagectomía torácica se reportó en 1913. En la época de los 90 vemos que con la aparición de la cirugía endoscópica se inician las primeras esofagectomías laparoscópicas asistidas mediante el toracoscopia. En 1995, De Paula y colaboradores describen la primera esofagectomía totalmente laparoscópica por vía transhiatal. Recordemos que debemos clasificarlas dependiendo de ciertos tipos de incisiones, disecciones o vías de abordaje. En cuanto a las incisiones, puede ser abierta o mínimamente invasiva, el tipo de disección puede ser parcial o total, y las vías de abordaje van a ser transhiatal, transtorácica o en bloque. Vemos de manera esquemática cómo podemos incidir para realizar una esofagectomía. Tenemos la transhiatal, donde vemos que se va a realizar una incisión a nivel abdominal y otra cervical. Tenemos la de Ivor-Lewis, en la cual se realiza una incisión torácica y otra abdominal. La triple incisión de Makeo o en bloque, en la cual vamos a incidir sobre el área cervical, torácica y abdominal. Y por último, la toracoabdominal izquierda. En cuanto al manejo del carcinoma de células escamosas, tenemos que para carcinomas in situ o en etapas iniciales se describe el tratamiento endoscópico, posteriormente seguido de las esofagectomías en el caso de ser necesaria. En cuanto a los carcinomas de bajo riesgo, se indica de entrada la esofagectomía, mientras que aquellos que sean de alto riesgo o que sea un T más avanzado, se indica la quimiorradiación preoperatoria o la quimiorradiación definitiva. El manejo del adenocarcinoma va a ser muy similar al anterior, siendo un poquito más agresivos, recordando que el comportamiento de los adenocarcinomas, en el cual tenemos que el manejo endoscópico va a estar dado en los estadios iniciales, en los cuales tengamos un tumor in situ o un T1A, mientras que las esofagectomías están indicadas en el resto de T. Aquellos pacientes de bajo riesgo tranquilamente pueden realizarse su esofagectomía, mientras que los que sean de alto riesgo o que sean un T3 o T4 se puede considerar realizar la quimiorradiación preoperatoria o la quimiorradiación definitiva. Muchas gracias, espero que les haya gustado.